Bueno, soy Manuel García Félix, soy escritor y he publicado mi última novela que se llama La última distinción. Yo soy ingeniero de la edificación y he publicado muchos artículos y varios libros en otras materias muy diversas, fundamentalmente de mi materia y de mi especialidad, que es la arquitectura y el urbanismo, pero también de religiosidad popular, varios pregones, varios libros de poemas, y ahora pues me he atrevido con esta novela La última distinción. La novela se produce como consecuencia del hallazgo de un legajo en el archivo diocesano de Huelva, con lo cual pues me voy a la fuente original, que es lo que en realidad es el argumento primordial de la novela. La novela, este hallazgo supone pues que descubrí un legajo bastante sustancioso, que yo podía entender que era proclive a novelarlo, a dialogarlo, y no que se quedara en un simple, digamos, tratado histórico, que por otro lado podría ser muy farragoso, habida cuenta de que entraban en liza varias genealogías importantes de los linajes y alcurnias de mi pueblo, de La Palma del Condado, que es donde se desarrolla fundamentalmente la novela. Pues me atreví hace unos 4 años y luego pues ha dado como producto de este pleito, de este legajo entre las familias del lugar de La Palma del Condado y el clero secular, pues un pleito que es el hilo argumental fundamentalmente de mi novela. En 1866 es justamente el año donde sucede ese pleito, de ese legajo que yo encuentro y con el que yo me topo. Entonces también pude ver que era una época poco estudiada, una época, digamos, ahí entre, digamos, la muerte de Fernando VII y la revolución de 1868. Ahí hay un periodo que es ese, de 1866, desde el comienzo de los años 60, poco estudiado por los historiadores, y me pareció también atractivo el profundizar en la historia de España de esa época, porque él condiciona plenamente lo que luego va a suceder con la Revolución de la Gloriosa, con Prim, que ya pues es el héroe de la Revolución, luego pues Serrano, también la Restauración posteriormente y el turnismo de los partidos. Entonces estamos ahí en ese embrión, estamos ahí en esa gesta de lo que luego sucede y condiciona nuestra España, pero fundamentalmente porque los hechos reales que describo suceden en ese año, y aprovecho también el tirón para que eso desarrollar también y hacer un fresco de la historia de España en esa época, en esos años. Ahí lo que hay fundamentalmente es un deshielo de las clases pudientes, importantes, derivadas del antiguo régimen, con todas las prebendas y privilegios que tenían en todos los sentidos, desde el punto de vista de prestigio social, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista religioso. Y entonces, con el nuevo Estado liberal, con el establecimiento del Estado liberal, obviamente, y el crecimiento de la nueva burguesía agraria, que era un estamento social muy pudiente y con mucha influencia en esa sociedad ya, pues estas familias aristocráticas se vienen a menos y entra en un periodo decadentista. Este periodo decadentista culmina con este pleito en La Palma del Condado, que, digamos, a través del testamento de un sacerdote que muere, el albacea, que además es sacerdote, intenta desenterrar a los muertos, a los antepasados de estos linajes que estaban en la superficie de la parroquia, porque lógicamente los comunes, los muertos del común, se enterraban en la cripta, casi en fosas comunes, pero los que tenían nombradía y los que tenían alcurnia lo hacían sobre los altares de la parroquia, y esto es lo que se quería quitar con el argumento de un nuevo enlosado de la parroquia. Lógicamente esto lo entienden estas 5 familias, como una afrenta, y la acción-reacción un poco es esa, es decir, oye, es que queréis ya acabar con esa huella de nuestra última distinción que nos queda. Por eso el título también de mi novela, ¿no? Evidentemente yo tengo una influencia muy acusada
de los autores españoles de final del siglo XIX. Leopoldo Alas Clarín, para mí La Regenta es un libro de cabecera. También Emilia Pardo Bazán, desde luego Benito Pérez Galdós, los episodios nacionales, Larra, Villalta, Ventura de la Vega, son gente que han influido mucho, también los autores europeos, el Tolstoy, Dostoyevsky, los autores rusos. Siempre he oído a lo mejor de la literatura negra sueca, pero sí los autores rusos de esa época también me han estimulado mucho. Por supuesto Joyce, Baudelaire, Dickens, son gente que han influido notablemente sobre mi percepción y sobre el sentido de la vida en un siglo XIX muy característico que se daba en Europa y que influía obviamente en España. Sin esta influencia, sin este marco social, sin este entramado literario y sin este fresco de influencias literarias, yo la novela no podía haberla hecho porque me hubiera faltado mimbre para poder encuadrarla en un contexto determinado. Y es importante porque el atreverme, porque los románticos, los autores románticos eran gente atrevida, lo decía Dickens, el hombre no es capaz de saber lo que es capaz de hacer hasta que no lo intenta. Yo lo he intentado gracias a Dickens, el hecho de novelar una historia que encontré en un archivo un día. El siglo XIX, como tú muy bien dices, es un siglo que yo creo que es nefasto para la historia de España, fíjate. Empieza con la invasión francesa y termina con las pérdidas de las colonias de ultramar. Fíjate que en el siglo XIX España todavía era una nación que tenía colonias en ultramar, ¿no? Era algo rancio, algo decadente, ¿no? Donde todavía el Estado liberal no había hecho mella como tenía que hacerlo para sobre todo la libertad de expresión, la libertad de prensa, mucho. Pero fíjate que ese siglo XIX, donde está eso, donde está la época ominosa de Fernando VII, donde está el trienio liberal que luego se derroca, donde está la regencia de María Cristina, las guerras carlistas, los cantonalismos, fíjate lo que había en el siglo XIX, y luego al final pues el anarquismo, que hay asesinatos, por ejemplo el de Cánovas. Entonces el siglo XIX es un siglo muy convulso, con mucho jaleo y con mucho sentido de la decadencia y de la depresión de una España ya agotada, una España ya caduca, una España que ya no tiene sentido, razón de ser, si no es porque se reconvierte. Luego llega Ortega y habla del regeneracionismo, y es verdad, el regeneracionismo de la generación del 14 de Ortega dice eso, que hay que cambiar el concepto de Joaquín Costa, hay que cambiar el concepto, la mentalidad española, hay que cambiarla. Y aquí en la novela se ve eso, se ve cómo hay un socialismo emergente, un anarquismo organizado desde las bases ocultas, porque claro, el turnismo de partido, el Estado liberal, no dejaba que se votara las clases, era un sufragio censitario masculino, y solamente votaban las élites, y un poco el pastel se lo repartían entre las élites liberales y conservadoras. Entonces, eso era un 5% de la población, pero el 95% se estaba organizando debajo. Y ellos no se daban cuenta, y al final pues explotó pues con el anarquismo, con el socialismo, con el comunismo, pues después pues la Segunda República Española. O sea, que si te respondo un poco a eso, ¿no? Que la Segunda República Española no es del año 31, es lo que se viene cosiendo ya desde esta época, hasta que un poco deriva en esa cuestión, ¿no? Hay un autor que dijo la nostalgia de lo no vivido, ¿no? Que ahora mismo no recuerdo quién es, pero es una frase que yo siempre he tenido en mente, porque yo siento nostalgia de lo que no he vivido, es curioso, y esa pregunta que me has hecho me ha encantado, porque yo siento nostalgia del siglo XIX y no he vivido el siglo XIX, siento nostalgia de esas familias que reclamaban lo suyo y yo no estaba entre esas familias, siento nostalgia de esos trabajadores que querían ser lo que no dejaban que fueran y yo no estaba entre esos trabajadores, pero sin embargo con perspectiva, con literatura, con sentimiento, con cultura, puedo imbuirme en ese sentido y en esa melancolía que me da un periodo determinado de la vida, que es el siglo XIX, donde hay una exaltación de la naturaleza. El naturalismo precisamente es luego una corriente que cultiva mucho Emilia Pardo Bazán, y hay una corriente sentimental muy acendrada en lo que son los caracteres de los comportamientos románticos, ¿no? Y yo tengo nostalgia de lo no vivido.
Sí, bueno, Miguel Pardeza, tuve la suerte de que me presentó cuando presenté hace unos días mi libro en el Centro Cultural, en Ortega y Gasset y Gregorio Marañón de Madrid, pues fue él, Miguel Pardeza, el que me presentó mi libro y además lo hizo de forma maravillosa, porque Miguel Pardeza es un intelectual, es un gran intelectual. Y al hilo de lo que me has preguntado, hizo la tesis sobre César González Ruano, que yo soy un auténtico enamorado de esa literatura de urgencia de César González Ruano, devastados por muchos y exaltado por pocos, pero los que lo han exaltado le han dado realmente el cariz literario, intelectual y cultural que él supo y pudo, por capacidad, aportar a la historia de España, de la literatura española. Pero también Paco Umbral, obviamente, porque yo creo que los de mi generación que tenemos inquietudes culturales y literarias, tengo 45 años, somos un poquito todos hijos de Paco Umbral, ¿no? A todos nos gustaba leer ese artículo en la contraportada del Mundo. Eso para nosotros era estimulante. Luego yo ya me he ido a las hemerotecas y he visto mucho de Paco Umbral que publicaba en ABC. La noche en que llegué al Café Gijón, son obras verdaderamente estimulantes. Y también, por supuesto, Mi amado siglo XX, que fue el último libro que yo leí de él, de Paco Umbral, y donde decía ya, este siglo no me pertenece, ¿no? Porque lo publicó ya a comienzos del siglo XXI. Entonces, yo creo que todos somos los que hemos tenido, y los escritores que tenemos inquietudes de mi edad, de mi generación, todos somos un poquito de Paco Umbral, porque es el que realmente... Y a la vez Paco Umbral lo era de César González Ruano, y de Joyce, y de Baudelaire, y de Quevedo, porque gracias a él yo me he ido introduciendo en todos estos autores, y se lo debo a Paco Umbral, y también que yo conociera a César González Ruano, que era una persona también un poco conflictiva, que estaba en el Café Gijón, que se peleó y se fue con su tertulia al Teide, donde escribía por la mañana sus artículos a mano con una pluma preciosa y con una letra también que al parecer tenía muy bonita. César González Ruano y Paco Umbral, en concreto, son dos autores que, como decía Ortega y Gasset, es lo clásico de España. En España no se lee mucho, desgraciadamente, y los escritores que hacen libros se pueden ganar el café, pero si se quieren tomar la tostada, tienen que acudir a los periódicos. Claro. La única es el problema que tiene el periodismo, o sea, vamos a ver, donde tú concentras tu capacidad literaria es en un libro. Lo que pasa es que no te proyectas como en el periódico, en las páginas impresas, que ahí es donde te lee todo el mundo. Pero que el periodismo también tiene el problema que al día siguiente ya no se acuerda nadie de lo de anterior, ¿eh? Ojo, que eso también lo decía Paco Umbral. Al día siguiente ya nadie se acuerda de lo anterior, y eso también, porque es una literatura de urgencia, un artículo pisa al otro, y así de esa manera pues un poco se va sedimentando una obra. El libro no, el libro está siempre exultante. Exultante, y además, como comentaba en cierta ocasión Julián Marías, el libro debe de reeditarse. Es algo importante. La obra del escritor no debe de quedarse solo ahí en una primera edición y luego ya se olvida, sino que la reedición que se haga, se debe hacer reediciones. Julián Marías era un filósofo que, por cierto, discípulo de Ortega, era un filósofo que reeditó muchas obras suyas. Y creo que esto es interesante. Yo quise de llevar a mi pueblo, digamos, una realidad social de una época determinada, 1866. Mi pueblo, que es un pueblo urbanísticamente y arquitectónicamente muy potente, bien enclavado entre Sevilla y Huelva, el mar y la sierra, bien posicionado desde el punto de vista jurídico porque es cabeza de partido, pero además con un ambiente social muy rico, de convivencia y con un punto importante de religiosidad vivida desde lo popular a través de las tradiciones, las cofradías y hermandades, que también lo plasmo en la novela, pero sobre todo también, desde luego, una exaltación, un homenaje a mi pueblo, un homenaje a la gente de mi pueblo, un homenaje a quienes forjaron e hicieron posible el que hoy tengamos el pueblo heredado que tenemos, desde una perspectiva o de otra, o de muchas, pero gracias a esos, a los que aparecen ahí en esa novela, y a otros muchos anteriores, hoy tenemos el pueblo que tenemos y recibimos los dones que hemos recibido. Ese es mi homenaje, un homenaje también a mi padre, una persona sencilla, trabajadora, que me dio mucho
permitió que yo pudiera estudiar, con su trabajo abnegado, y también le hago un homenaje a esas personas sencillas que pasan desapercibidas, pero que es como, digamos, en un entramado, en un andamiaje, ¿no? Haciendo un símil a mi profesión de ingeniero de la edificación. En un andamiaje tú ves, pues, la estructura tubular y ves lo esbelto de la estructura tubular, pero no ves los tornillos que afianza, y ese era mi padre, un tornillo ahí que afianzaba mi vida y la vida de muchos, y que no se veía, pasaba desapercibido. También está homenajeado en el libro de mi padre. Tengo que decir que pego un salto en la novela a Sevilla, en una época también muy complicada, donde se están derribando la muralla de Sevilla y las puertas de Sevilla, y donde hay un canónigo que es Mateo Jago, que reivindica el que no se atropella a la ciudad de la forma que se atropelló, donde hay una iglesia de San Miguel, que sale una cofradía, mi cofradía de Pasión, y luego se demuele en 1868 con la Revolución, y también en Madrid. No he querido olvidar a Madrid porque para mí Madrid es un sueño, para mí Madrid forma parte de mi vida por muchas razones. Y Madrid es, pongo a uno de los protagonistas, José Díaz de la Mora, le pongo un cicerone que se llamaba Mesoneros Romanos, que también he leído mucho de él, ¿no? Que fue cronista oficial de la Villa y Corte y que fue concejal durante muchos años del Ayuntamiento de Madrid y era un auténtico enamorado de Madrid. Y a mí me ha valido mucho sus paseos matritenses para saber vivir y tener nostalgia de lo no vivido sobre esta capital de España. También aparece Benito Pérez Galdós, aparece lugares de Madrid como el Lardi, fíjate, aparece el restaurante Lardi donde iban a comer todos los políticos, la gente de sociedad, el Teatro Real con Benito Pérez Galdós, que se estrena Rigoletto y coinciden con Benito Pérez Galdós, que era un gran amante de la música, independientemente de la literatura, que estaba estudiando periodismo, así desalichado, y que se quedaba en la pensión de la calle del Olivo. Todo ese tipo de cuestiones que a mí me emocionan y que al escribirlo he derramado toda mi pasión.